Mamá, vendí tu casa en el pueblo y el reloj de papá. Nos vamos para siempre. Adiós. La pantalla del teléfono brillaba en la penumbra del salón como una herida abierta. Las palabras de mi hija se repetían dentro de mi cabeza, golpeando como campanas rotas. Vendí tu casa, el reloj de papá. Sentí un nudo en el pecho, tan duro que apenas podía respirar. No me quedaba aire ni fuerzas. Y aún así, mis dedos temblorosos escribieron una sola frase, con lágrimas resbalando sobre el teclado. Cometiste el peor error de tu vida. El silencio de la casa me aplastaba. Las paredes parecían encogerse. El viejo sillón hundía mi cuerpo como si quisiera tragárselo. El reloj de la pared, vacío en su tic-tac, me recordaba al otro, el de mi marido, que había guardado con tanto celo. Ahora ya no estaba. Ni el reloj, ni la casa, ni siquiera la certeza de tener un lugar donde morir en paz. Todo, vendido a mis espaldas por mi propia sangre. Para seguir escuchando esta historia, suscríbete, dale like y cuéntame desde dónde la ves. Tu apoyo me ayuda a compartir más verdades como esta. Ella respondió casi de inmediato. ¿De qué hablas? Ni siquiera entendía lo que había hecho, ni se daba cuenta de la magnitud de su traición. Y eso fue lo que más dolió. No era el dinero, no eran las paredes frías del caserón, era la ceguera de una hija que confundió herencia con botín. Me llevé las manos a la cara y lloré en silencio, con un llanto que no buscaba consuelo. Sentí la soledad más feroz, esa que llega cuando los tuyos no solo te abandonan, sino que además te arrancan la piel con tus propios recuerdos. El reloj de mi marido, el último latido de su memoria, vendido como si fuera chatarra. Quise llamar, gritarle, pedirle una explicación, pero al marcar su número, escuché de fondo la voz de Adrián, mi yerno, ese hombre que siempre me había mirado con desprecio, como si yo fuera una carga inútil. Ya está hecho, dijo él, arrebatándole el teléfono de las manos a mi hija. Ahora no tienes nada. Aprende a vivir con eso. Su risa se filtró por el altavoz como veneno. Me quedé paralizada, con el aparato temblando en mis dedos. Supe entonces que no era un error ni una confusión, era un plan. Ellos habían decidido borrarme de su vida, arrancarme raíces, despojarme de todo lo que me hacía sentir viva. Miré alrededor. El salón estaba lleno de sombras. La mesa con mantel de lino bordado por mi madre, las fotos de la primera comunión de Lucía, el armario con vajilla que ya nadie usaba. Todo se convirtió de pronto en objetos vacíos, mudos testigos de mi derrota. Pensé en levantarme, en ir a buscar a alguien, pero ¿a quién? Los vecinos apenas me saludaban ya. Mi familia me había cerrado la puerta en la cara, y la ley, lo sabía bien, siempre protege al que tiene papeles y dinero. Me hundí más en el sillón, con los brazos colgando a los lados, y durante unos minutos creí que allí terminaría todo. Una anciana sola, traicionada por su propia hija, sin fuerzas para luchar. Pero en medio de aquella oscuridad, una chispa comenzó a encenderse. Recordé la mirada de mi marido, Roberto, la noche en que me entregó aquel reloj. Este es más que un reloj, Teresa, me susurró. Es tiempo guardado, tiempo que un día te defenderá. Las palabras regresaron como un eco imposible de ignorar. Y entonces, entre las lágrimas, sonreí, porque mi hija y su esposo creían haberme dejado sin nada. Pero lo que realmente habían vendido no era suyo, y pronto lo iban a descubrir. La mañana siguiente amaneció con un cielo de ceniza. El aire olía a polvo y a despedida. Me puse el abrigo viejo y tomé el autobús hacia el pueblo. Cada kilómetro me pesaba como plomo en las venas. Miraba por la ventanilla los campos secos, las casas dispersas, y me preguntaba cómo era posible que una hija quisiera arrancarle a su madre hasta la última raíz. Cuando bajé en la plaza, la tierra del camino se me metió en los zapatos. Sentí las miradas de los vecinos, medias sonrisas torcidas, susurros que se deshacían apenas giraba la cabeza.
Todos sabían. Todos habían visto el cartel colgado en la verja. Vendido. El hierro oxidado aún sostenía la cadena y detrás, el patio donde tantas veces jugué con Lucía de niña, ahora vacío como un cementerio. Me encontré con don Lino, el vecino de toda la vida, un hombre de manos agrietadas y mirada baja. Se me acercó despacio, arrastrando la voz. Teresa. Lo siento, hija. Nadie entendió nada. Dijeron que ya no te interesaba el caserón, que habías firmado. Lo miré incrédula. ¿Firmado yo? ¿Dónde? Me señaló con la barbilla hacia la alcaldía. Caminé con pasos pesados hasta el edificio municipal. El interior olía a papeles viejos y a tinta barata. Tras un escritorio, una funcionaria joven hojeaba carpetas sin mirarme. Vengo a preguntar por la venta de mi casa, dije con voz firme, aunque el corazón me golpeaba las costillas. La muchacha levantó los ojos, sorprendida. Buscó en un archivador, sacó un expediente y lo dejó sobre la mesa. Aquí está el acta de compraventa, firmada por usted, señora. Me temblaron las manos al abrirlo. Allí estaba mi nombre, mi firma, o al menos una imitación de ella. Las letras parecían dibujadas con prisa, torcidas, sin la curva suave que siempre hacía en la T. Una burla, un disfraz grotesco. Esto es falso, dije en seco. La funcionaria se encogió de hombros. Está inscrito en el registro, y la escritura ya fue presentada por el comprador. ¿Quién es ese comprador? Ella vaciló, bajó la voz. Un tal señor Cárdenas. Dicen que tiene influencias, que no es hombre al que convenga contrariar. Sentí un escalofrío. No solo se trataba de mi hija y de su marido. Había alguien más detrás, alguien con poder suficiente para mover los hilos y disfrazar el robo con papeles oficiales. Guardé silencio unos segundos, con los ojos clavados en aquella firma falsa. Mi marido solía decir, las letras no mienten, Teresa, siempre delatan la mano que las traza. Y aquella no era mi mano. Salí de la alcaldía con el expediente apretado contra el pecho. Afuera, el viento levantaba polvo en la plaza y el letrero de vendido crujía en la verja de mi casa como una burla cruel. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, sintiendo que me habían despojado de todo, techo, raíces, memoria. Pero mientras miraba esa firma torcida, lo entendí. Ellos creían que con papeles falsos podían borrarme, pero no sabían que yo reconocía cada curva de mi nombre mejor que mi propia piel. Y si había una mentira escrita, tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Apreté el expediente con rabia y juré que esa sería mi arma. Empujé la verja y el chirrido metálico se extendió por todo el patio como un lamento. La cadena aún estaba allí, cerrada con un candado nuevo. Metí la mano en el bolsillo y saqué la vieja llave que había guardado por años. La introduje en la cerradura y para mi sorpresa encajó. El metal crujió al girar, como si la propia casa reconociera mi regreso. Dentro, el silencio era insoportable. El eco de mis pasos rebotaba contra las paredes desnudas. Todo estaba vacío. Los muebles habían desaparecido, las cortinas arrancadas, hasta los marcos de las fotos. En la cocina, solo quedaba la marca rectangular más clara en la pared donde había estado colgado el reloj de Roberto. Me acerqué y pasé los dedos por esa mancha pálida. El hueco me dolió más que cualquier palabra. Subí las escaleras lentamente, con el corazón encogido. Cada peldaño parecía gemir bajo mi peso. Abrí la puerta del dormitorio y encontré el mismo vacío. Nada en el armario, nada sobre la cama, ni una manta, ni un recuerdo. Parecía que hubieran querido borrar mi existencia de aquel lugar. Pero al abrir el desván, me llegó un olor a polvo antiguo y madera húmeda. Allí, entre las vigas, vi una caja de cartón olvidada, cubierta con una sábana rota. Me acerqué con cautela, como si se tratara de un secreto prohibido. La levanté y toqué la tapa.
Encima había una hoja amarillenta, escrita con la letra firme de Roberto. Mis manos temblaron al leer. Si algún día esto te llega por la espalda, Teresa, no llores. Sigue la línea del tiempo. El reloj te mostrará lo que nadie más debe saber. El papel se me resbaló de los dedos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí la caja. Dentro había una foto en blanco y negro de Roberto sosteniendo el reloj, con una pequeña cicatriz en la esfera. Junto a la foto, un pequeño destornillador hexagonal, tan minúsculo que parecía un juguete. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Roberto había dejado una pista, un mensaje enterrado en los años, esperando justamente este momento. Él sabía. De algún modo, había previsto que alguien intentaría traicionarme, arrancarme la casa y el reloj. Me senté en el suelo polvoriento del desván, con la caja sobre las rodillas, y por primera vez desde que recibí aquel mensaje de Lucía, sentí algo diferente al dolor, una chispa de esperanza mezclada con miedo. El reloj ya no estaba en mis manos, pero la clave seguía oculta en él, y si podía recuperarlo, quizás también podía recuperar mi dignidad, mi casa y mi vida. Me levanté con la caja abrazada contra el pecho. Al bajar las escaleras, el aire se volvió más frío. Abrí la puerta del salón y de pronto escuché el ruido de un motor en la entrada. Por la ventana vi la silueta de un coche oscuro estacionarse frente al portón, y de él bajó Adrián, mi yerno. Venía directo hacia mí, con paso firme como un verdugo seguro de su víctima. El golpe de la puerta resonó en toda la casa antes de que pudiera reaccionar. Adrián entró sin llamar, con esa soberbia que siempre llevaba pegada a la piel. Llevaba gafas oscuras y un traje demasiado caro para un hombre que, lo sabía yo, estaba hundido en deudas. Se plantó frente a mí con una sonrisa torcida. «Vaya, suegra», dijo, paseando la mirada por las paredes vacías. «Me sorprende que todavía siga viniendo aquí. Pensé que ya habría entendido que este lugar no le pertenece». Apreté la caja contra mi pecho, como si fuera un escudo. «Esta casa es mía. Nadie puede quitármela». Él soltó una carcajada seca. «¿Mía? No sea ridícula. Ya está vendida legalmente. Tengo los papeles. Su propia firma lo confirma». «Esa firma es falsa», espeté, mirándolo directo a los ojos. El brillo en su sonrisa se tensó un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «Diga lo que quiera. Nadie le creerá. Una mujer de su edad, sola, contra documentos oficiales. ¿Quién cree que ganará?» Sentí que la rabia me quemaba las venas. «Robaron el reloj de Roberto. Ese reloj no les pertenece». Adrián se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «Ese reloj era solo chatarra. Lo vendimos. Con lo que sacamos pagamos deudas y algún que otro capricho. ¿Le duele? Pues acostúmbrese». Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero no le di el gusto de verlas caer. Lo miré fija, con la dignidad que me quedaba. «Un día, Adrián, la verdad saldrá a la luz, y cuando pase, será usted el que pierda todo». Él se enderezó, encogiéndose de hombros como si yo fuera una anciana delirante. «La verdad es lo que dicen los papeles, suegra, y esos papeles me dan la razón». Se giró hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una última frase como un cuchillo. «Olvídese de esta casa, y de su hija también. Lucía ya no es suya». El portazo retumbó como un disparo. Me quedé sola en medio de aquel salón vacío, con el corazón golpeando tan fuerte que casi me mareaba. Cerré los ojos y respiré hondo. Las palabras de Roberto volvieron a mí. «Sigue la línea del tiempo». Miré la foto del reloj y el pequeño destornillador en la caja. Sí, Adrián creía que todo estaba perdido, pero yo sabía que no. Si alguien podía ayudarme a entender aquel mensaje, era el notario de confianza de Roberto. Recordaba su nombre, Chávez. Él siempre guardaba copias de los documentos importantes. Quizás allí, en sus archivos, estaría la clave.
Guardé la carta y la foto en mi bolso, me puse el abrigo y salí sin mirar atrás. El sol de la tarde caía pesado sobre el pueblo, y cada paso que daba hacia la estación era una declaración. No iba a dejar que me borraran tan fácil. En el reflejo de la ventana del autobús vi mi propio rostro, cansado, con arrugas profundas pero aún con una chispa de fuego en los ojos. Ya no era la abuela vencida que lloraba en un sillón. Era una mujer traicionada que había decidido luchar. Y esa lucha empezaba con el reloj. El autobús estaba medio vacío, con olor a gasoil y asientos de vinilo que crujían al moverse. Me senté junto a la ventana, con el bolso apretado contra mi regazo. Dentro, la carta de Roberto y la foto del reloj eran mi único amparo. Afuera, los campos se deslizaban lentos, pero mi cabeza era un torbellino. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché esa voz que ya conocía demasiado bien. ¿De verdad pensaba que podía escaparse, suegra? Levanté la vista. Allí estaban, Lucía y Adrián, de pie en el pasillo, como si me hubieran seguido hasta el último rincón. El chofer los miró por el retrovisor, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Lucía llevaba gafas grandes para ocultar los ojos enrojecidos. Parecía nerviosa, pero su silencio era más doloroso que cualquier palabra. Adrián, en cambio, disfrutaba el espectáculo. Mírela, corriendo a escondidas con un papel viejo y una foto polvorienta. ¿Cree que alguien le creerá? Se inclinó hacia mí, con la voz cargada de desprecio. Usted ya no es nadie, Teresa. Quise hablar con mi hija, mirarla directo a los ojos. Lucía, dime que no sabías. Dime que esto no lo hiciste tú. Ella bajó la mirada y se mordió el labio. Ese silencio fue peor que una confesión. Adrián se rió, echando la cabeza hacia atrás. Por supuesto que lo sabía. Fue ella quien firmó en su nombre. ¿De verdad pensaba que no se atrevería? Créame, señora, su hija aprendió rápido. Un murmullo recorrió el autobús. Algunos pasajeros miraban de reojo, otros fingían dormir. Nadie intervenía. Nadie. Era la misma soledad de siempre, pero ahora amplificada por la burla pública. Me ardía la cara. Sentí la humillación subir como fuego por mi garganta. Me mordí los labios para no llorar. Un día, Lucía. Mi voz tembló, pero logré sostenerla. Un día vas a entender lo que acabas de perder. Ella se removió incómoda, pero Adrián no la dejó responder. No la escuches, amor. Solo son delirios de una vieja resentida. El autobús se detuvo en una curva y aproveché para levantarme. Empujé a Adrián con el hombro, más fuerte de lo que esperaba de mí misma. Bájense, le dije al chofer con voz firme, o sigo yo sola. El hombre dudó, pero Adrián soltó una carcajada y tiró de la mano de Lucía. Vamos, no vale la pena seguir jugando con esta mujer. Los vi descender entre murmullos. Cuando el autobús arrancó de nuevo, sentí que por fin podía respirar. Me dejé caer de nuevo en el asiento, temblando, pero también con una fuerza que no había sentido en años. Sí, me habían humillado. Sí, mi propia hija me había traicionado. Pero mientras apretaba el bolso contra el pecho, supe que esa humillación sería mi motor. Roberto me había dejado un camino y yo lo seguiría aunque tuviera que arrastrarme. Miré por la ventana el horizonte que se abría y dentro de mí algo cambió. Ya no era solo una anciana herida, era una madre dispuesta a desenterrar cada mentira, a mostrar la verdad aunque me costara la última gota de sangre. Y ese camino me llevaría directo a la oficina del notario Chávez. La oficina del notario Chávez estaba en un edificio antiguo, con escaleras de mármol gastado y paredes tapizadas de diplomas amarillentos. Empujé la puerta con un nudo en la garganta. El aire olía a tinta seca y madera encerada. Tras un escritorio alto, un hombre mayor, de cabello blanco peinado hacia atrás, levantó la vista de unos documentos. Sus gafas se deslizaron hasta la punta de la nariz
y me miró con un gesto de reconocimiento. Doña Teresa, pensé que no volvería a verme nunca. Me temblaron los labios. No tenía motivos, hasta ahora. Le mostré la carta de Roberto. Sus manos, temblorosas pero firmes, la recibieron como si fueran reliquias. Se acomodó las gafas y leyó en silencio. Su rostro cambió. Una sombra le cruzó los ojos. Su esposo me habló de esto antes de morir. Dijo en voz baja. Me dejó instrucciones precisas, pero solo podía entregárselas si usted venía personalmente. Se levantó con esfuerzo, abrió un archivador metálico y sacó una carpeta gruesa con una cinta roja. La puso frente a mí. Aquí está el testamento privado y los anexos que nunca se registraron públicamente. Su esposo era un hombre previsor. Sabía que, de alguna forma, alguien intentaría despojarla. Abrí la carpeta con manos nerviosas. Dentro había planos, escrituras, notas manuscritas de Roberto, y en medio una cláusula escrita en latín y traducida al margen con la letra del notario. Cláusula gatillo. En caso de que un heredero venda o disponga de los bienes sin autorización del usufructuario, Teresa, todos los derechos sucesorios quedarán anulados y los activos pasarán automáticamente al fideicomiso designado. El corazón me dio un vuelco. Entonces, ¿Luciano tenía derecho a vender? Chávez negó con la cabeza. No, señora. Legalmente usted sigue siendo la usufructuaria. La venta no solo es inválida, ha activado esta cláusula. Me quedé en silencio, asimilando las palabras. Adrián, con toda su soberbia, había firmado su propia condena sin saberlo, pero el notario no terminó ahí. Sin embargo, hay un problema. Para ejecutar la cláusula necesitamos el código completo, y ese código estaba guardado en el reloj de su esposo. Sentí que la sangre se me helaba. Ese reloj lo vendieron. El notario me miró fijo, con seriedad. Entonces debe recuperarlo. Sin él, los jueces podrían declarar que la cláusula no puede probarse. Y créame, doña Teresa, sus enemigos lo saben. Me apreté el pecho con la mano. La esperanza que había sentido se volvió a teñir de angustia. ¿Cómo sabía Roberto que todo esto podía pasar? Pregunté con la voz rota. Chávez cerró la carpeta despacio. Él conocía a su yerno mejor de lo que usted piensa, y sabía que la codicia siempre busca la grieta. Por eso dejó las piezas escondidas en distintos lugares, en mis archivos, en el reloj, y quizás en algún sitio más que aún no conocemos. Un silencio denso llenó la sala. Afuera, el ruido lejano de un coche rompió la quietud. El notario alzó la vista inquieto. Doña Teresa, tenga cuidado. Usted no es la única que ha venido a preguntar por estos papeles. Un escalofrío me recorrió la espalda. Adrián ya había estado allí, y eso significaba que mi tiempo se agotaba. Me puse de pie, con las piernas temblando pero firmes. Guardé la carpeta en mi bolso y miré al notario directo a los ojos. Voy a recuperar ese reloj, señor Chávez, cueste lo que cueste. Él asintió lentamente, como quien bendice a alguien que se prepara para una guerra. Entonces que Dios la acompañe. Salí de la notaría con el corazón desbocado. El aire de la calle me pareció más frío, más hostil. Caminé sin rumbo hasta que me encontré frente a un taller diminuto, casi escondido entre dos edificios antiguos. Un letrero oxidado decía «Relojería Fausto». Recordé que Roberto solía mencionarlo, un viejo maestro que había cuidado sus relojes desde hacía décadas. Empujé la puerta. Dentro olía a aceite de engranajes y metal pulido. Entre estanterías repletas de piezas diminutas, un hombre encorvado levantó la vista. Tenía las manos manchadas de grasa y unos ojos claros que aún brillaban bajo las arrugas. «¿Doña Teresa?», preguntó con sorpresa. «¿Hace cuánto no la veía? Casi se me quiebra la voz. Don Fausto, necesito hablarle del reloj de Roberto».
El relojero se limpió las manos en un paño y me hizo pasar al fondo, donde un banco de trabajo estaba cubierto de lupas, engranajes y agujas microscópicas. Su esposo me pidió hace años que cuidara ese reloj como un tesoro. Nunca entendí por qué tanta insistencia, pero sí recuerdo algo. Abrió un cajón y sacó una libreta polvorienta. La hojeó hasta detenerse en una página marcada con tinta azul. Aquí está. Me mostró un número largo, grabado con precisión. Es el mismo que estaba oculto en la tapa interior. Yo lo copié por precaución. Reconocí la serie. Coincidía con la inscripción que había visto en la foto de Roberto. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos. Entonces, ¿usted sabe dónde está ahora ese reloj? Don Fausto bajó la mirada, incómodo. Hace 2 semanas un joven vino con él. Dijo que necesitaba venderlo rápido. Era su yerno, ¿verdad? Asentí con rabia contenida. Sí. ¿Qué hizo usted? No podía comprarlo. Apenas me alcanza para mantener este taller. Lo puse en contacto con un intermediario, un tal Moreno, que se dedica a coleccionar piezas raras. Pero me miró con gravedad. Ese hombre no se queda con nada. Todo lo revende en cuestión de días. Un vacío me apretó el pecho. ¿Entonces ya no hay forma de recuperarlo? Fausto suspiró. Quizás sí. Conozco al mensajero que suele transportar las piezas de Moreno. Un muchacho llamado Esteban. Vive en las afueras, cerca de la estación de autobuses. Si alguien sabe a quién fue a parar ese reloj, es él. Sentí una chispa de esperanza. Dígame cómo encontrarlo. El relojero anotó una dirección en un papel arrugado y me lo entregó. Pero tenga cuidado, Teresa. Ese reloj ya no es solo un objeto. Ahora está en manos de gente que juega con otros códigos, dinero rápido, favores, silencios. No es un mundo para usted. Lo miré con firmeza. Don Fausto, ya no tengo nada que perder. Guardé la nota en el bolso, agradecí con un apretón de manos y salí a la calle. La ciudad se me antojó más ruidosa que nunca. Coches, voces, pasos acelerados. Todo parecía una amenaza. Mientras caminaba hacia la estación, sentí que alguien me seguía. Giré la cabeza, pero solo vi sombras moviéndose entre la gente. Apreté el paso, con el corazón martilleando. Llegué por fin a la dirección que me había dado Fausto, un edificio viejo, con ventanas rotas y un pasillo que olía a humedad. Subí hasta el 3er piso y golpeé una puerta pintada de azul descascarado. Un chico delgado, con la gorra calada hasta las cejas, abrió apenas una rendija. Sus ojos desconfiados me examinaron de arriba abajo. ¿Qué quiere? Respiré hondo sosteniendo su mirada. Busco a Esteban. Necesito hablar del reloj que llevó para Moreno. El silencio se hizo eterno. Por fin él abrió un poco más la puerta. Entré rápido. No podemos hablar aquí. Y en ese instante supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El cuarto de Esteban estaba oscuro, apenas iluminado por una bombilla colgante que parpadeaba. Había cajas de cartón apiladas, olor a tabaco barato y ropa tirada en el suelo. El muchacho cerró la puerta con rapidez y se apoyó en ella, respirando agitado. ¿Quién la mandó? Me preguntó con voz baja, casi un susurro. Nadie. Vengo por mi reloj. El reloj de Roberto. Usted lo llevó para Moreno. Sus ojos se agrandaron. Me miró como si de repente cargara con un secreto que pesaba demasiado. Ese reloj, no tenía que mencionarlo. Ya no es asunto mío. Es asunto mío. Lo interrumpí con un tono que no me reconocía a mí misma. Era de mi marido. Necesito recuperarlo. El chico se pasó la mano por la nuca, nervioso. Caminó de un lado a otro, murmurando cosas que no entendí. Finalmente se detuvo frente a mí. Mire, señora, ese reloj ya cambió de manos. Moreno lo entregó hace 3 noches. Yo solo hice la entrega en la terminal de autobuses. Un hombre me estaba esperando. Traje oscuro, maletín. No dijo su nombre,
Solo mostró un recibo firmado. Fundación Horizonte. Sentí un escalofrío. ¿Una fundación? ¿Para qué querrían un reloj viejo? Esteban se encogió de hombros. Yo no hago preguntas, Moreno tampoco, pero le digo algo. No era un simple coleccionista. Había seguridad, gente vigilando. No fue una transacción normal. Me llevé la mano a la frente intentando ordenar mis pensamientos. ¿Fundación Horizonte? Jamás había oído ese nombre, pero la forma solemne en que lo mencionó me heló la sangre. Dígame dónde fue exactamente el intercambio, le pedí. En la estación del sur, cerca de los andenes vacíos, pero no creo que todavía encuentre nada ahí. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. Esteban palideció. Me siguieron, susurró. De un salto apagó la bombilla y me arrastró hacia una puerta trasera que daba a las escaleras de incendios. Bajamos corriendo mientras las pisadas se acercaban. Sentí cómo el aire frío de la noche me cortaba la piel. Al llegar al callejón, Esteban me empujó suavemente hacia la sombra. Váyase, y si es lista, olvídese de ese reloj. No puedo, dije con firmeza. El muchacho me miró con una mezcla de miedo y respeto. Entonces busque a Cárdenas. Ese nombre estaba en el recibo de la fundación. Pero tenga cuidado, esa gente no juega limpio. Sin darme tiempo a preguntar más, desapareció corriendo por el callejón. Me quedé sola, con el corazón latiendo como un tambor. La ciudad de noche parecía un laberinto hostil. Luces de neón intermitentes, coches que pasaban rápido, voces lejanas que se perdían en la oscuridad. Apoyé la espalda contra la pared húmeda y respiré hondo. Ahora lo entendía. Todo lo que había pasado no era un simple capricho de Adrián. Detrás había una organización, una fundación con nombre solemne y manos largas. Y el reloj, ese objeto que para mí era memoria, para ellos era una llave. Cárdenas. Ese era el siguiente eslabón. Miré al cielo nocturno buscando fuerzas. Roberto me había dejado un camino trazado, y aunque los lobos me acecharan en cada esquina, yo iba a seguirlo hasta el final. Encontrar a Cárdenas no fue sencillo. Pasé 2 días llamando a números equivocados, preguntando en cafés donde nunca habían oído hablar de él. Hasta que, en una librería antigua del centro, un hombre de traje gris me entregó un sobre sin decir palabra. Dentro había una tarjeta, Fundación Horizonte, Líguemo Ernesto Cárdenas. Una dirección elegante, en la avenida principal. El corazón me latía con fuerza cuando subí las escaleras del edificio. En la entrada, un guardia me revisó con una mirada seca antes de abrirme paso. El interior no parecía una oficina común. Paredes de mármol, vitrinas con relojes antiguos, cuadros de paisajes marinos. Todo respiraba una solemnidad calculada. En el despacho, detrás de un escritorio impecable, me esperaba un hombre alto, de cabello oscuro peinado con precisión. Su traje era de un corte perfecto, y sus manos, finas, reposaban sobre un libro de cuero. Doña Teresa, dijo con una voz grave, que no necesitaba presentaciones. La estábamos esperando. Me quedé helada. ¿Esperándome? Cárdenas se levantó, rodeó el escritorio y me ofreció una silla. Su mirada era firme pero no hostil. Su esposo habló de usted. De hecho, él fundó esta institución. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Roberto? ¿La Fundación Horizonte era suya? Así es. Cárdenas asintió con calma. Su marido creó esta estructura muchos años atrás. Su objetivo no era la caridad común, sino la protección. Sabía que, tarde o temprano, alguien cercano intentaría aprovecharse de usted y de lo que juntos habían construido. Me llevé una mano al pecho. Todo lo que había sufrido en silencio. Y Roberto lo había previsto. Entonces, ¿el reloj? Cárdenas caminó hasta una vitrina. Con una llave abrió el cristal y ante mis ojos depositó el reloj de Roberto sobre un paño de terciopelo.
Reconocí la cicatriz en la esfera, cada marca de sus manos. Las lágrimas me nublaron la vista. «Lo tienen ustedes porque nos corresponde custodiarlo», explicó él. «En su interior está el código que activa la cláusula gatillo. Su venta fue la señal que disparó el mecanismo de protección. En otras palabras, doña Teresa, la traición de su hija ha servido para asegurarle la victoria». Lo miré incrédula. «No entiendo». Cárdenas se inclinó hacia mí, con un brillo en los ojos. «El acta de venta que presentó su yerno es inválida, no solo porque la firma es falsa, sino porque al intentar despojarla, automáticamente transfirió todos los activos a la fundación. Lo que creían que era un robo fue, en realidad, la trampa que su marido dejó preparada». Me llevé las manos a la cara. Era demasiado. Un torbellino de emociones, dolor por la traición, alivio al saber que no estaba completamente perdida y una gratitud feroz hacia Roberto, que incluso muerto seguía protegiéndome. Entonces, ¿qué pasará con Lucía? El rostro de Cárdenas se endureció. La cláusula es clara. Ella y su esposo pierden todo derecho. La casa, las tierras, incluso las futuras compensaciones del Estado. Todo pasa a su nombre como usufructuaria vitalicia. Sentí un nudo en la garganta. Mi propia hija, reducida a nada por su propia ambición, y aún así, un rincón de mi corazón sangraba por ella. Cárdenas cerró la vitrina y volvió a su silla. Le aconsejo prudencia. Ellos no aceptarán la derrota fácilmente. Lo más probable es que intenten presionarla, manipularla, quizá incluso intimidarla. Pero ahora usted tiene las armas legales, y yo estaré a su lado para que se cumpla la voluntad de su esposo. Me levanté lentamente con la vista fija en el reloj. No me lo llevé. Sabía que estaba más seguro allí, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era una mujer derrotada. Era la portadora de un legado, la guardiana de un plan que ni la muerte había podido destruir. Cuando salí del edificio, el sol golpeaba fuerte y por primera vez en semanas sentí que podía respirar con dignidad. Pero también supe que la guerra apenas comenzaba. Regresé a la fundación 2 días después. Cárdenas me llamó temprano. «Hay algo que necesita saber antes de que la otra parte lo descubra». Su tono no admitía demora. Entré a su despacho y encontré sobre la mesa un plano extendido, cubierto de líneas azules y rojas, sellos oficiales y una palabra que me heló: corredor hídrico, expropiación parcial. «Su casa no es solo una casa, doña Teresa», dijo Cárdenas, señalando el mapa con una regla metálica. «Estas acequias antiguas, este pozo que Roberto restauró, este pequeño cauce que atraviesa el lindero, todo está inscrito desde hace décadas como derechos de agua. Y el Estado, para su nuevo trazado de la vía rápida, debe compensar a los titulares de esos derechos». Sentí que me fallaban las rodillas. ¿Compensar? ¿Cuánto? Apareció otro hombre, de camisa blanca y manos de ingeniero, el perito contratado por la fundación. «No puedo dar una cifra definitiva hasta el acta final, pero hablamos de una cantidad suficiente como para asegurarle la vida y algo más. Lo que su yerno llamó casa vieja sin valor es en realidad una llave. Sin los derechos de agua el trazado se encarece. Con ellos, el Estado paga por servidumbre y obra». Me llevé la mano al pecho. De pronto recordé a Roberto, inclinándose sobre la noria, su paciencia tosuda, sus libretas con medidas. Él lo sabía. Él había visto venir este futuro y lo había cercado con papeles, como quien abraza un árbol para que ningún hacha lo derribe. Cárdenas deslizó hacia mí una carpeta nueva. La venta que presentaron su hija y su marido intentó romper ese sistema, pero activó la cláusula gatillo y, con ella, un aviso automático al registro y a la fiscalía. Posible falsificación de firma y enajenación sin consentimiento del usufructuario. El dinero que recibieron está ya congelado. Nadie puede tocarlo. Cerré los ojos un instante.
No era venganza lo que sentía, era una mezcla agria de alivio y dolor. Lucía no sabía, musité, más para mí misma que para ellos. No saber no la exime, replicó el perito seco. Y su firma no era su firma. Habrá pericia caligráfica. El ingeniero señaló otra marca en el plano. Además, aquí hay algo que empeora su acto. Intentaron dar de baja el pozo como inactivo la semana pasada, seguramente para depreciar el valor. Presentaron el escrito a nombre de usted. Por suerte saltó la alerta del usufructo. Abrí los ojos. ¿También falsificaron eso? Cárdenas asintió con gravedad. Y ese documento es aún más delicado. Afecta a bienes comunes. Es materia penal. Sentí un ardor subirme por la garganta. Adrián no solo me había robado, había intentado arrancar de raíz la memoria de Roberto, el agua que él defendió, la corriente que daba vida a los naranjos, a las gallinas, a los veranos de mi hija. Era una traición que manchaba mucho más que paredes y vajilla. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Dos cosas, respondió Cárdenas. Primero, no confronte a nadie sin testigos. Segundo, venga conmigo al registro. Dejaremos firmada la oposición formal a cualquier movimiento y pediremos cita con el juez de medidas cautelares. Después, presentaremos la pericia del notario Chávez y la serie del reloj. Con eso cerramos el círculo. Asentí. Caminamos juntos por pasillos brillantes que devolvían nuestras siluetas. En el registro, el aire frío y los sellos golpeando papel parecían tambores de guerra. Firmé donde me indicaron. Cada rúbrica era una puntada con la que cosía mi nombre de vuelta a su sitio. Al salir, me detuve frente a una fuente. El agua caía en hilos finos. Pensé en las manos de Roberto, en su terquedad dulce. El agua recuerda, solía decir, lo que tocas con amor vuelve. Me quise aferrar a esa frase, pero la rabia me tiraba hacia otro lado, hacia la carne viva del agravio. Ellos no se quedarán quietos, advirtió Cárdenas. Su yerno es de los que prefieren incendiar la casa antes que aceptar que no es suya. Prepare el ánimo. Ya lo tengo preparado, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Esa misma tarde, mientras ordenaba papeles en mi bolso, sonó el teléfono. Era Lucía. Su voz estaba ronca, como si hubiese llorado o gritado. Mamá, ¿qué hiciste? El banco nos llamó. Dicen que el dinero está bloqueado. Adrián está furioso. Dice que vas a arrepentirte. El silencio entre nosotras se tensó como un alambre. Arrepentirse tendrá que hacerlo quien falsificó mi nombre y quiso secar el pozo de tu padre, dije despacio. Tu padre te dejó agua. Tú intentaste vendérsela al desierto. No hables así. No entiendes la presión, las deudas, balbuceó. Entiendo que elegiste su voz antes que la mía y que esa elección tiene precio. Escuché a Adrián arrebatándole el teléfono. Vieja, esto no ha terminado. Si quieres guerra, la tendrás. Esta noche hablaremos en familia. Vendrás a cenar. Quise negarme, pero entonces supe que era el escenario que necesitábamos. Testigos, palabras, máscaras cayendo. Iré, dije y colgué. Miré el reloj en la vitrina de la fundación, protegido, tranquilo, como un corazón que late a salvo en otra caja torácica. Afuera, el cielo se había puesto rojo. La ciudad respiraba ese calor pegajoso que precede a las tormentas. La cena sería un campo minado, y yo, por primera vez en mucho tiempo, iba a entrar en él sin bajar la mirada. La mesa estaba servida como en los viejos tiempos, pero el ambiente era tan espeso que cortaba el aire. Platos brillantes, copas alineadas, mantel blanco, y en medio un silencio cargado de veneno. Lucía se movía nerviosa, sirviendo pan sin mirarme a los ojos. Adrián, en cambio, me sostenía la mirada con una sonrisa falsa, como un gato que juega con un pájaro herido. Brindemos, dijo alzando su copa, por la familia, aunque algunos no entiendan lo que significa.
Apreté las manos sobre mis rodillas. La familia se honra con respeto, no con falsificaciones. El cristal de su copa tintineó contra el mío con un golpe demasiado fuerte, casi un desafío. ¿Falsificaciones? Rió con burla. Nadie más que usted habla de eso. Los papeles dicen lo contrario. Me incliné hacia adelante, con voz baja pero firme. Los papeles mienten cuando la mano que los firma no es la mía. Lucía bajó la cabeza y su silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. Vi cómo se le humedecían los ojos. Ella sabía. Ella lo había hecho. Y aún así, seguía callando. Adrián se giró hacia ella, fingiendo ternura. No escuches a tu madre. Solo quiere dividirnos. No aguanté más. Saqué del bolso mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Dividirnos no, Adrián. Lo único que quiero es que se escuche la verdad. Presioné play. Y entonces, en medio del comedor, se escuchó su propia voz, grabada en el autobús. Fue ella quien firmó en su nombre. ¿De verdad pensaba que no se atrevería? El sonido rebotó contra las paredes. Lucía dejó caer el cuchillo que tenía en la mano. Adrián palideció un instante. Luego se recompuso, golpeando la mesa con el puño. Eso no prueba nada. Todos saben que esas grabaciones se pueden manipular. No cuando se presentan con la pericia de un notario, le respondí con calma. Y créame, ya están en las manos correctas. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí los latidos en mis sienes como tambores de guerra. Adrián me fulminaba con la mirada, los dientes apretados, el cuello tenso. Lucía temblaba, rota entre el miedo y la vergüenza. Papá te advirtió, susurré mirándola. Te dejó agua, casa, tiempo. Tú lo vendiste todo por nada. Ella rompió en llanto. Adrián intentó calmarla, pero lo apartó con un gesto brusco. Basta, gritó con voz desgarrada. Basta ya. Yo no quería. Fue idea tuya. La máscara se rompió. Adrián le lanzó una mirada de odio, pero ya era tarde. La confesión estaba hecha. Me levanté despacio, recogí el móvil y guardé la grabación. Gracias, Lucía. Esta cena era justo lo que necesitaba. Me giré hacia la puerta. Adrián me bloqueó el paso con los ojos inyectados de furia. No saldrás de aquí, vieja. Lo miré directo, sin parpadear. Ya salí hace tiempo, y esta vez no regreso. En ese momento, un golpe fuerte en la puerta interrumpió la escena. 2 hombres uniformados entraron mostrando una orden judicial. Era la policía, acompañada por un funcionario del juzgado. Señor Adrián Vargas, está usted citado para declarar por falsificación de documentos y coacción a persona mayor. El rostro de Adrián se desfiguró. Su arrogancia se quebró en un segundo. Mientras lo sujetaban por los brazos, aún alcanzó a escupirme una amenaza. Esto no ha terminado, Teresa. Yo lo observé salir esposado, con una calma que me sorprendió a mí misma. Y entonces entendí. La guerra ya estaba decantándose y no a su favor. Lucía, hundida en la silla, lloraba en silencio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Apenas dormí, apenas comí. Cada mañana me esperaba una cita, un despacho, un papel que firmar. Ya no era la anciana derrotada en un sillón. Ahora caminaba con paso firme, aunque las piernas me temblaran por dentro. En el despacho de Cárdenas me recibieron 2 abogados jóvenes, trajeados y de mirada cortante. Sobre la mesa apilaron carpetas con sellos oficiales. Doña Teresa, vamos a presentar 3 denuncias, explicó uno de ellos. Falsificación de firma, abuso a mayor y coacción. La grabación que usted aportó es una prueba clave. Cárdenas me miró con seriedad. Esto no es solo un caso familiar, es un delito contra su dignidad, y vamos a llevarlo hasta el final. Sentí un nudo en la garganta. Pensar que mi propia hija estaba implicada en ese expediente me desgarraba, pero la voz de Roberto resonaba dentro de mí.
No dejes que pisoteen tu nombre, Teresa. Esa misma tarde acudimos a la fiscalía. El edificio olía a papeles húmedos y café quemado. Declaré durante horas, cada detalle, cada palabra de Adrián, cada gesto de Lucía. El fiscal asentía en silencio, mientras un funcionario transcribía. Cuando terminé, mis manos estaban frías como hielo. Al salir, un asistente social me esperaba en el pasillo. Doña Teresa, necesitamos hablar de su nieto, Santiago. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa con él? La mujer se ajustó las gafas y bajó la voz. Hemos recibido informes preocupantes, discusiones violentas en casa, deudas, negligencias. El menor está en riesgo. Abriremos un expediente de protección. Me apoyé en la pared para no caer. Adrián no solo me había robado a mí, estaba envenenando también la vida de mi nieto. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz rota. Colaborar. Mostrar disposición para acogerlo, al menos temporalmente. El juez decidirá, pero su testimonio pesa. Asentí con lágrimas en los ojos. Pensé en Santiago, en sus ojos grandes, en la forma en que corría por el patio del pueblo cuando era pequeño. Él no tenía culpa. Él era el único inocente en toda esta tormenta. Al regresar a casa esa noche, me encontré con mensajes furiosos de Lucía. ¿Cómo pudiste? ¿Vas a quitarme a mi hijo? Eres peor que Adrián. Siempre quisiste que fracasara. Si me quitan a Santiago, no volverás a verme. Leí cada palabra con un dolor indescriptible, pero no respondí. Ya no podía hablar con ella como madre. Ahora era un campo de batalla donde cada frase se convertía en un arma. Al día siguiente, recibimos la confirmación. El juez aceptaba las medidas cautelares. Adrián debía declarar. El dinero seguía bloqueado y el menor quedaba bajo vigilancia de servicios sociales. Cárdenas sonrió apenas al leer el documento. Vamos ganando terreno. Yo, en cambio, sentí un vacío. Ganar terreno significaba perder a mi hija. Y aunque me había traicionado, aunque había clavado el cuchillo más hondo, seguía siendo mi niña. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Pero al amanecer me sequé las lágrimas. Había un niño que necesitaba un refugio y un marido que me había dejado un plan. Y yo iba a cumplirlo, aunque me doliera cada paso. El día del juicio amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presagiar tormenta. Caminé hasta el tribunal con las manos heladas dentro del abrigo. Afuera, periodistas esperaban con cámaras y micrófonos, atraídos por el escándalo. El caso de la abuela despojada por su propia hija y su yerno. Bajé la cabeza y avancé entre flashes como si me atravesaran agujas. La sala era amplia, con bancos de madera que crujían bajo el peso de curiosos. Me senté junto a Cárdenas y sus abogados, mientras al otro lado vi a Lucía y a Adrián. Él, con el traje arrugado y la mirada desafiante. Ella, pálida, con los ojos hundidos, incapaz de sostener los míos. El juez, un hombre calvo de voz seca, pidió silencio. Se abre la audiencia preliminar. La defensa de Adrián fue la primera en hablar. Un abogado de sonrisa falsa se levantó y me señaló con el dedo. Señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de falsificación, sino de resentimiento. Una mujer mayor, manipuladora, que no acepta que su hija quiera construir una vida lejos de ella. La supuesta firma falsa es solo una excusa para mantener control y dependencia. Un murmullo recorrió la sala. Sentí que me ardía la cara, pero no bajé la mirada. El abogado continuó con voz envenenada. Mi cliente y su esposa solo buscaban libertad. Esta señora dramatiza, exagera, inventa, y ahora, con ayuda de un notario amigo, pretende quedarse con todo. Clavé las uñas en mi bolso. Cada palabra era un látigo, y lo peor era ver a Lucía callar, tragarse esas mentiras sin mover un dedo por mí. Entonces se levantó Cárdenas. Su sola presencia imponía. Señoría, la verdad no necesita adornos.
Permítame presentar una prueba dejada por el difunto esposo de la señora Teresa. Abrió una carpeta y colocó sobre la mesa un dispositivo. La pantalla se encendió y en la sala resonó la voz inconfundible de Roberto. Era un video grabado años atrás, en el despacho del notario Chávez. Si algún día intentan despojar a Teresa, sepan que esta cláusula la protege. Nadie puede disponer de la casa ni del reloj sin su consentimiento. Si lo hacen, perderán todo. Lo dejo registrado porque sé de la codicia que ronda a nuestra familia. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta el juez se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. La voz de Roberto llenaba el aire con una fuerza casi sagrada. Adrián se removió en su asiento, visiblemente incómodo. El abogado intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Silencio. Esta prueba será incorporada al expediente. Me llevé una mano a los labios. Escuchar a Roberto otra vez, verlo hablar desde el pasado, fue como sentir su mano sobre mi hombro. No pude contener las lágrimas, pero esta vez no eran de derrota, eran de alivio, de fuerza renovada. Al girar la cabeza, vi a Lucía. Su rostro estaba desencajado, con lágrimas brillando en los ojos. Ella también escuchaba a su padre, y aunque no dijo nada, su expresión lo gritaba todo. No esperaba que él hubiera dejado esa advertencia. El juez cerró el acta del día con un golpe de mazo. La audiencia continúa la próxima semana. La fiscalía aportará peritaje caligráfico y valoración de los bienes. Al salir de la sala, los flashes volvieron a estallar, pero esta vez mi espalda estaba erguida. Roberto había hablado, y su voz se había convertido en mi escudo. La noticia llegó como un rayo. Estaba desayunando en silencio cuando la televisión interrumpió el programa con un boletín urgente. El Ministerio de Infraestructura confirma la expropiación parcial de terrenos en el Corredor Sur. Los propietarios recibirán indemnizaciones millonarias por derechos de agua y uso de suelo. La pantalla mostraba mapas, y allí estaba, inconfundible, mi pueblo. Allí, marcada con tinta roja, la parcela de Roberto, mi casa, mi agua. El tenedor se me cayó de la mano. Me llevé los dedos a la boca para contener un grito. Ya no eran rumores. El Estado había reconocido oficialmente el valor de aquello que Adrián había despreciado. El teléfono sonó casi al instante. Era Lucía. Su voz era un torrente de angustia. «Mamá, dime que no es verdad. Dime que todavía podemos recuperar la casa». Cerré los ojos, apretando los dientes. «No, Lucía, ustedes lo vendieron. Firmaron en mi nombre. Perdieron todo derecho». La escuché sollozar al otro lado. «No sabía. Adrián me dijo que no valía nada, que era mejor deshacernos de eso. Dios mío, mamá, ¿qué hemos hecho?». Sentí un dolor punzante en el pecho, pero no respondí con ternura. No podía. Lo que han hecho tiene un precio, y ese precio no lo paga el Estado, hija. Lo pagarás tú con tu conciencia. De fondo se oía la voz alterada de Adrián, discutiendo, gritando. Luego un portazo. Lucía volvió a hablar entre hípidos. Se fue, mamá. Dijo que no piensa hundirse conmigo, que todo es culpa mía». Me quedé en silencio, procesando la ironía. El hombre que la convenció de traicionarme, que la empujó a falsificar, ahora la dejaba sola cuando la verdad salía a la luz. Ese mismo día los periódicos publicaron su rostro en portada. Yerno acusado de estafa y falsificación. Lo describían como prófugo. Nadie sabía dónde estaba. La tarde se llenó de visitas inesperadas. Vecinos que antes bajaban la mirada, ahora tocaban mi puerta con palabras de apoyo. Tenía razón doña Teresa. Su marido fue un visionario. Nosotros lo sabíamos, pero nadie se atrevía a hablar. Los escuchaba con una calma amarga. Sí, ahora todos me daban la razón. Pero, ¿dónde estaban cuando me humillaban en el autobús? ¿Dónde cuando la firma falsa apareció en la alcaldía? El apoyo tardío pesaba menos que el silencio inicial. Esa noche,
Mientras el viento golpeaba las ventanas, me quedé mirando el retrato de Roberto en la pared. Toqué el marco con los dedos. Lo lograste, viejo. Tu plan funcionó. Pero al mismo tiempo una pregunta me quemaba por dentro. ¿Qué sería de Lucía? Había perdido el dinero, la casa, al marido. Estaba sola, con Santiago en brazos, llorando como una niña asustada. Y aunque mi orgullo gritaba que lo merecía, mi corazón de madre se resistía a abandonarla por completo. Me quedé en vela, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Cada golpe seco era un recordatorio. La justicia avanzaba. Pero el amor herido, ese, no obedecía a ninguna cláusula ni a ningún juez. El tribunal estaba lleno. La expectación era mayor que en la primera audiencia. Periodistas, curiosos, vecinos del pueblo que viajaron solo para presenciar el desenlace. Entré con la cabeza alta, aunque por dentro las piernas me temblaban. El juez repasó el expediente con voz firme. Señores, tras la pericia caligráfica se confirma que la firma en la escritura de venta no corresponde a la señora Teresa. Además, la cláusula de usufructo vitalicio es válida y se mantiene en pleno derecho. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Adrián intentó interrumpir, pero el mazo golpeó con fuerza. En consecuencia, continuó el juez, la venta es nula de pleno derecho. El inmueble y los derechos asociados vuelven a la titularidad de la señora Teresa, quien conservará la posesión vitalicia. Sentí un alivio tan grande que tuve que agarrarme al banco para no caer. Cárdenas me apretó el hombro con firmeza. El juez no había terminado. Respecto a las transferencias realizadas tras la venta, este tribunal ordena el bloqueo definitivo de los fondos. El dinero pasará a disposición del fideicomiso establecido por el difunto Roberto García. Asimismo, se emite orden de captura contra el señor Adrián Vargas por falsificación, coacción y fraude sucesorio. Los flashes estallaron. Los periodistas escribían frenéticamente. Yo apenas respiraba. Adrián, ese hombre que me había humillado, ahora era un prófugo con una orden judicial. Lucía estaba en el otro extremo de la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando el juez dio por concluida la sesión, ella intentó acercarse, pero los reporteros la rodearon. Solo pude verla entre flashes, llevándose las manos al rostro. Esa tarde, de vuelta en mi casa, sonó el teléfono. Contesté con voz temblorosa. Mamá, era Lucía. Su voz sonaba rota, desesperada. Estoy sola. Adrián desapareció. El banco nos cerró las cuentas, no tengo cómo pagar la renta. Santiago me pregunta por qué lloras todo el tiempo. Me quedé en silencio. El dolor de madre tiraba de mí, pero la rabia y la herida aún estaban abiertas. Mamá, por favor, dime qué hago. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía la decisión en mis manos. No los jueces, no los papeles, no las mentiras, yo. Respiré hondo y respondí despacio. Lo primero, Lucía, es aprender que todo acto tiene consecuencias, y tú elegiste a un hombre antes que a tu madre. Escuché su llanto al otro lado de la línea. Perdóname, no supe lo que hacía. Creí que lo hacía por nosotros, por las deudas. No imaginé que papá había dejado todo tan atado. Las lágrimas me nublaron la vista, pero mantuve la voz firme. Tu padre confiaba en ti, y tú vendiste su memoria. Eso no se arregla con lágrimas. Hubo un silencio largo, sofocante. Finalmente ella murmuró. ¿Puedo verte? ¿Con Santiago? Miré alrededor, las paredes de mi casa, las fotos intactas, el eco de la voz de Roberto que aún parecía acompañarme. Ven, pero recuerda, ya no serás la dueña de nada aquí. Si entras, será como hija que pide perdón, no como heredera. Lucía asintió entre sollozos. Lo entiendo, iré mañana. Colgué el teléfono con el corazón en un torbellino. La justicia me había devuelto todo lo material, pero lo más difícil apenas comenzaba. Decidir qué hacer con los pedazos de mi familia. El timbre sonó temprano.
cuando el sol apenas entraba por las ventanas. Abrí la puerta y allí estaba Lucía, con el rostro cansado, los ojos rojos de tanto llorar. A su lado, Santiago apretaba su mano confundido. «Abuela», dijo el niño, y su voz me atravesó como un rayo. Me arrodillé y lo abracé con fuerza, respirando el olor a jabón barato en su cabello. Él me rodeó el cuello con sus brazos delgados y por un instante el tiempo se detuvo. Todo el dolor, toda la rabia se disolvieron en la inocencia de ese abrazo. Lucía se quedó de pie, nerviosa, como una extraña en su propia casa. «Mamá, gracias por recibirnos». Me levanté despacio y la miré con frialdad. «No te equivoques, te recibo por Santiago, no por ti». Entraron en silencio. El niño corrió al patio, donde aún crecían los limoneros que había plantado Roberto. Tocaba las ramas con curiosidad, como si fueran tesoros escondidos. Lucía y yo nos sentamos en la cocina. El aire olía a café recién hecho, pero entre nosotras había un muro invisible. Ella bajó la mirada, jugueteando con la taza. «Sé que no tengo perdón», susurró, «pero necesito que me escuches. Habla». Adrián me convenció de todo. Decía que era lo mejor, que la casa no valía nada, que el reloj era solo un objeto. Yo quería creerle. Quería salvar mi matrimonio, pagar las deudas, y en ese intento te traicioné. Sus palabras eran cuchillos, porque confirmaban lo que ya sabía. Me había elegido a él antes que a mí. No fue solo un error, Lucía. Fue un acto consciente. Firmaste en mi nombre. Vendiste lo que no te pertenecía. Me humillaste en público. Ella rompió a llorar. Lo sé, y me duele cada día. Pero ya no está Adrián. No tengo nada. Solo tengo a mi hijo. No quiero perderlo. La observé en silencio. El eco de las palabras del juez resonaba en mi mente. Perdieron todo derecho. Sí, la justicia había hablado, pero mi corazón debía decidir si todavía podía tender un puente. Escúchame bien, Lucía. Mi voz salió dura como el filo de un cuchillo. No volverás a tocar un papel sin mi consentimiento. No volverás a poner a tu hijo en peligro. Y si quieres estar bajo este techo, tendrás que aceptar condiciones. Levantó la mirada, temblando. ¿Qué condiciones? Primero, terapia. Necesitas entender por qué elegiste la codicia antes que la verdad. Segundo, un acuerdo legal donde quede claro que no tienes ningún derecho sobre esta casa ni sobre las tierras. Y tercero, respeto. Si cruzas esa línea otra vez, se acabó. Lucía asintió con lágrimas cayendo sobre la mesa. Lo haré, lo prometo. Por un momento vi en su rostro a la niña que había criado, la que corría por el patio con las rodillas raspadas, la que me abrazaba cuando tenía miedo a la tormenta. Y aunque la herida seguía abierta, sentí una chispa de compasión. Santiago entró corriendo con un limón en la mano. «Mamá, abuela, mira lo que encontré». Lo miramos las dos. En sus ojos brillaba la esperanza. Quizás él era la única razón por la que valía la pena intentar reconstruir algo de lo que quedaba. Me levanté y acaricié su cabello. «Ese limón es de tu abuelo, Santiago, y mientras este árbol viva, siempre tendrás un lugar al que volver». Lucía me observaba en silencio, con un llanto contenido. Sabía que ese lugar no le pertenecía más, pero quizás, con esfuerzo y verdad, podría ganarse un rincón de mi perdón. El pueblo entero se reunió aquella tarde. La plaza estaba adornada con banderas y el sonido de las campanas llenaba el aire. En el centro, un estrado improvisado esperaba la ceremonia, la inauguración de la nueva escuela y la pequeña clínica rural, financiadas con parte de la compensación estatal. Me senté en la primera fila, con Santiago a mi lado. Él miraba todo con ojos brillantes, orgulloso de que el nombre de su abuelo, Roberto García, estuviera grabado en una placa dorada. Por su visión y su lucha, este lugar florece. El alcalde tomó la palabra.
agradeciendo la generosidad de la Fundación Horizonte y, sobre todo, la fortaleza de una mujer que había defendido su dignidad frente a la traición. Me señalaron y la gente aplaudió. Sentí que el sonido me envolvía, como un abrazo colectivo que años atrás me habían negado. Lucía estaba allí también, detrás, entre la multitud. No subió al estrado, no habló, no buscó protagonismo. Solo me miraba con lágrimas silenciosas, consciente de que su lugar ya no era de heredera, sino de hija arrepentida que debía reconstruirse paso a paso. Al final de la ceremonia, Cárdenas me llevó hasta una vitrina instalada en la entrada de la escuela. Dentro, sobre un cojín azul, descansaba el reloj de Roberto. Sus agujas seguían marcando el tiempo, como un corazón que late más allá de la muerte. «Aquí estará seguro, doña Teresa», dijo él, «y cada niño que aprenda en estas aulas sabrá que hubo un hombre que pensó en su futuro y una mujer que lo defendió». Acaricié el cristal con la punta de los dedos. Una paz profunda me llenó el pecho. Roberto había cumplido su promesa. El tiempo te defenderá. Y lo había hecho. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el sillón donde todo había comenzado. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio de la soledad, sino el de la victoria. Pensé en Lucía, en la herida que aún sangraba. No sabía si algún día lograría perdonarla por completo, pero entendía que el camino del perdón no se recorre en un día, sino en pasos pequeños, como los de Santiago corriendo entre los limoneros. Me prometí a mí misma que seguiría cuidando esa chispa, la dignidad que nadie pudo arrebatarme, porque eso era, al final, la enseñanza más grande. Los bienes se venden, se pierden, se compran, pero la memoria y el respeto no tienen precio. Levanté la vista y hablé en voz baja, como si todo el mundo pudiera escucharme. Nunca vendas tu dignidad. Quien lo hace no solo pierde su futuro, lo entrega en manos de otros. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale like y cuéntame desde dónde la ves, porque la verdad, aunque duela, siempre merece ser contada.